Abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 12, por favor. Antes del Día de la Madre, ya llevábamos 2 domingos tratando un tema que hemos llamado la iglesia y su desarrollo. La iglesia y su desarrollo fue interrumpido el tema por el Día de la Madre, que lo pasamos bomba. Comimos todo lo que quisimos, recibieron una cantidad enorme de regalos las mamás. Espero que para el Día del Padre se pongan las pilas. Estuvo todo lindo, estuvo todo lindo. Agradecer, ¿no? Agradecer a cada hermano y a cada hermana que de una u otra forma hicieron una participación para que todas las cosas salieran bonitas, inclusive cuando los que se quedan hasta última hora para recoger y limpiar. Todo eso es muy importante para nosotros. Amén. Diga dependencia total. Dependencia total. Ahora dígalo como que comió. Dependencia total. Dependencia total. Jesús dijo, fuera de mí, nada podéis hacer. Y entonces nosotros tenemos una absoluta dependencia del Señor. Pero no solo tenemos una dependencia del Señor, sino que tenemos una interdependencia. Es decir, los miembros de la iglesia dependemos los unos de los otros. Dependemos los unos de los otros. Quiero invitarle a abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, verso 12 en adelante. Voy a leer ahí algunos versículos para tratar este tema con ustedes. De hecho, dice Pablo, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Vamos a dejar hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Ya hemos dicho antes, la iglesia de Corintio tiene un serio problema, que está absolutamente dividida, está fraccionada. Y según las palabras de Jesucristo, una casa dividida contra sí mismo termina pereciendo. En una familia donde hay división, termina la familia totalmente destruida, dividida. Y lo mismo ocurre con la iglesia local, con la iglesia, con la congregación local en cada ciudad. Las divisiones son el peor cáncer que puede entrar en el cuerpo de Cristo. Y la razón de la división de los hermanos corintios es su inmadurez. Su inmadurez. Y Pablo, al usar la palabra carnales o inmaduros, usa el término griego sarkikos, que significa obstinado en no crecer. Los corintios no querían crecer. Les fascinaba ser cristianos inmaduros. Y Pablo en el capítulo 3, explicando este asunto, mostrando los síntomas de su inmadurez, hay entre vosotros gritos, disensiones, peleas, celos ministeriales. Pablo dice, están actuando bajo criterio meramente humano, es decir, están actuando por pasiones personales. Y entonces está la iglesia fraccionada, está la iglesia dividida. Y Pablo está tratando de corregir, está tratando de alguna u otra forma de poner orden en esta iglesia de los Corintios. Y entonces llega el capítulo 12, donde
tiene que corregir el asunto de los dones y manifestaciones. Porque había cierto grado de abusos o malusos de los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Vamos a decirlo de forma muy simple, muy resumida. Los dones son las herramientas que Dios les da a la iglesia para su desarrollo. Los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo son herramientas que el Señor le otorga a la congregación local para su desarrollo. Ahora, el problema con los corintios, amados míos, es que como es una iglesia naciente y como ya lo hemos dicho antes, no tienen una Biblia bajo el brazo, no cuentan con los 66 libros de la Biblia, ellos están avanzando, se están proyectando por lo que Pablo dejó instruido cuando estuvo con ellos, por lo que Pedro aportó cuando estuvo con ellos, por lo que Apolos aportó cuando estuvo con ellos. Es esta la primera y realmente la segunda carta que reciben con aspectos doctrinales. Entonces, muchas de las cosas que están haciendo los corintios las están improvisando. Y se están cometiendo errores. Están pagando el precio del noviciado. Y algunos son errores circunstanciales, pero algunos son garrafales, son pecados. Tanto sí que había un muchacho dentro de la congregación que ya no era tan muchacho y tenía intimidad sexual con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra. Y en la iglesia estaban tranquilos, era una iglesia open mind. Vamos todos bien. Mientras te congregues no hay problema. Pablo dice, ¿cómo es posible que no haya ninguno de ustedes con autoridad espiritual y moral para parar este escándalo? Dejen ese muchacho en las manos del diablo para que la disciplina lo corrija. Y entonces, sí, había cosas más o menos complicadas en la iglesia de Corinto. Y Pablo, al comenzar a tratar el asunto de los dones, la primera expresión que usa, que nosotros a lo mejor la hemos diluido un poquito, pero es bastante dura, en el capítulo 12 de Corintios, los primeros versículos, dice, no quiero, hermanos, que ignoren. Dicho a los chilenos, no quiero que sean unos ignorantes al respecto de este asunto. Porque el gran problema de la iglesia es la ignorancia. Toda esta inmadurez, dice, esto es importante, toda la inmadurez de la iglesia de Corintios es por su falta de conocimiento. Hermano, esto es re importante. El miércoles pasado nos gozamos. ¿Cuántos se gozaron en el estudio? Y miren las cosas que hace el Señor. Yo realmente me cuesta discernir las cosas que hace. A mí el domingo en el Día de la Madre me amenazaron. Fui amenazado brutalmente. Me dijeron, le voy a llevar una pregunta de escatología. Yo temblaba mis piernecitas. Dios mío. Claro que el que me amenazó ni apareció el miércoles. Usted pensaba que yo no lo iba a decir. No, si yo lo digo. Pero igual el tema se trató y se va a seguir tratando este miércoles. Así que al amenazador le digo, estás invitado. Una vez más. Vamos a terminar Mateo 24, porque Mateo 24 tiene mucho más que decir. Bueno, pero el punto es que el conocimiento de la palabra provoca madurez. Es la relación que tienes con la palabra la que provoca madurez. El entender lo que Dios demanda, lo que Dios exige, lo que Dios ofrece. Conocer a tu Dios provoca madurez. Porque en los momentos difíciles, ¿alguno de ustedes ha tenido momentos difíciles? ¿O solo yo? En los momentos difíciles de la vida del cristiano, lo único que hace que permanezcamos firmes frente al Señor, firmes en el Evangelio, es que estemos parados sobre la roca que es la palabra. Jesús dijo, el que edifica sobre mi palabra, los vientos no podrán botar su casa. Entonces, cuando vemos hermanos que un mes caminan, un mes no, que se entusiasman y luego abandonan, es falta de madurez por falta de conocimiento de la palabra. No han conocido al Señor. Y al Señor se le conoce por su palabra. Entonces, aquí hay un alto grado de ignorancia en los hermanos corintios. Ahora, pasaba otro problema que todavía se sigue dando en la iglesia actual. Los corintios, la iglesia de Corintios era una iglesia mixta. Había una gran cantidad de judíos dentro de la iglesia, pero la gran mayoría de la gente eran gentiles. Y estos gentiles, antes de llegar a la iglesia, habían sido adoradores de otros dioses.
habían practicado cultos paganos. Y entonces era la única forma de culto que conocían, la única forma de adorar que conocían. Al llegar al Evangelio y al no encontrarse con gente capacitada para enseñar la correcta manera de adorar, ingresaron sus prácticas religiosas, ingresaron sus costumbres religiosas a la iglesia. Por eso que en un momento llegan a maldecir a Jesús. Cuando se enteran de que al morir en la cruz Dios había hecho maldito a Jesús por amor a nosotros, se lo empezaron a gritar en los cultos. ¡Jesús es maldito! Y Pablo dice, ¡ey! Hermano, bájenle 2 cambios. Nadie por el Espíritu puede llamar a Jesús anatema, nadie lo puede llamar maldito. Eso no es espiritual. Entonces, había tremendo desorden a causa de la ignorancia. Ahora, Pablo está tratando de ordenar la liturgia, de ordenar el culto, de ordenar la vida cristiana. Y voy a decir algo que tiene que ver, que es muy importante que entendamos, que tiene que ver con un grado de honestidad como pastor. La forma en la que nosotros hacemos el culto aquí no es bíblica. La forma en que, esto de que pase la hermana Denise, ore, después saca un corito, después del corito saluda y hay una lectura bíblica y después cantamos 3 coritos más y después nos saludamos todos y después viene la ofrenda y después viene el videíto y después viene... Eso no es bíblico. Es decir, Jesús nunca dejó establecido, yo quiero que el culto se haga así. No. El Señor nos dio la libertad de que usando nuestro criterio, usando nuestro conocimiento y afectados por nuestro ambiente social, geográfico inclusive, ofrezcamos un culto genuino, propio al Señor. Sí, aquí lo hacemos lo mejor que podemos dentro de lo que entendemos. Eso no significa que la iglesia que lo está haciendo allá lo está haciendo mal. Lo hace distinto. ¿Está acá? Ahora, ¿cuándo se deben parar las antenitas de vinil del cristiano? Cuando la liturgia atenta contra principios bíblicos. Entonces dice, espérate. Cantar es bíblico, orar es bíblico, saludar no es bíblico, escuchar la palabra es bíblico, recoger una ofrenda es bíblico. Pero cuando ocurren cosas en el culto que están fuera del marco bíblico, entonces tenemos que decir, pongamos atención aquí, aquí hay algo raro, aquí hay algo que corregir. Y es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. Que la iglesia, mira, al principio de la carta, en el primer capítulo, el apóstol Pablo dice a los corintios no les falta ningún don. Estaban llenos de dones, pero eran unos inmaduros. Y entonces es importante retener, hermano, porque a veces nosotros comparamos las iglesias y decimos, yo conozco una iglesia que tiene tan bonitos músicos y tan lindo que cantan y tan bonita la liturgia y tan bonito todo lo que tienen. Sí, pero eso no es sinónimo de madurez. Eso no es sinónimo de iglesia sana. Que la liturgia sea bonita, atractiva, llamativa, emotiva, que generalmente son muy emotivas. Yo no sé cuánto ustedes estaban en un concierto cristiano. Hermano, yo estaba en un concierto cristiano y he bajado como 5 libras. Sí, porque salta uno y grita, porque para eso va, a celebrar. Pero el hecho de que me haya motivado, y haya sudado, y haya saltado, y haya llorado en el culto, en el concierto, no significa que todo lo que se está haciendo ahí sea correcto. La palabra es la que debe que medirnos eso. Y entonces el apóstol Pablo dice, bien hermano, yo no quiero que ignoren con respecto a los dones. Y empiezan a aparecer datos bien importantes respecto a los dones. Pero yo quisiera detenerme en un aspecto fundamental respecto a los dones. En el capítulo 12, verso 7, él dice, a cada uno les daba la manifestación especial del Espíritu para el bienestar de los demás. Los dones en la iglesia no fueron dados para el beneficio del que tiene el don. Escúchame, hay dones de servicio, hay dones carismáticos, hay dones ministeriales. Yo tengo un don ministerial, soy pastor. No nací pastor. El instituto bíblico no me hizo pastor. El pastorado no se logra estudiando. Tiene que haber un llamado de parte de Dios, un llamado vocacional. La preparación es el resultado de haber sentido ese llamado. Dios me está llamando al ministerio, me preparé para el ministerio. Y me sigo preparando para el ministerio. Pero hermano, amado, el don que Dios me ha dado de pastor no es para mi provecho.
no es para mi beneficio. De hecho, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios lo repite muchas veces. Perdón. Mientras ustedes son aplaudidos, nosotros somos vituperados. Mientras ustedes también, nosotros somos calumniados. Esa es la función pastoral. En el capítulo 4 dice, téngannos los hombres como uperetes, como servidores del Señor, como administradores. Y estos administradores deben ser encontrados fieles. Así que la idea de ministrar en la iglesia, hermano, es que, ay Dios mío, el que quiera ser primero, sirva a su hermano. El que quiera ser reconocido como un líder en la iglesia del Señor, preste servicio. Póngase al final de la fila. No se siente en el primer asiento. No me refiero a usted. Me refiero al hecho de buscar reconocimiento. El apóstol Pablo está diciendo a los Corintios. En el capítulo 12 Pablo habla de las manifestaciones. Y quiero aprovechar de dejarlo claro. En el capítulo 12 aparecen manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre una manifestación y un don? Que las manifestaciones son intermitentes, no son permanentes. Nadie tiene el don de sanidad. Nadie tiene el don de sanidad. Si un cristiano tuviese el don de sanidad como don personal, no habría niños con cáncer en los hospitales. Porque iríamos y los sacaríamos de ahí, ¿o no? No, las sanidades, los milagros, las lenguas, las profecías son intermitentes. En un momento determinado, Dios quiere manifestar, hacer un milagro, hacer una sanidad, y la puede hacer por manos del pastor o por las manos de cualquiera de ustedes. ¿De cualquiera, pastor? Sí, eso dice en Romanos, en Corintios 12, de ahí para adelante, en el verso 12 en adelante. Todos fuimos bautizados en el mismo espíritu. El pastor Miguel no es más espiritual que usted. Yo sé que lo parezco. No soy más espiritual que usted, ni tengo más unción que usted, porque el mismo Dios que está en mí está en usted. El mismo espíritu que está en mí está en usted. Lo que puede haber es más experiencia, lo que puede haber es más estudios, lo que puede haber es más capacidad personal, posiblemente. Pero no más unción, no más espiritualidad. A Dios a usted también lo puede usar o lo quiere usar tanto como a mí. No hay diferencia en eso. No podemos discriminar en eso. A mí me llamaba mucho la atención una vez en un estudio bíblico, en una iglesia, o el pastor, hablando con los hermanos, se refirió a sí mismo como que él era el siervo de Dios. Hermano, usted tiene que entender que yo soy el siervo de Dios. Y un hermano de las bancas allí le dijo, pastor, pero parece, según la Biblia, que todos somos siervos de Dios. Y el pastor le dijo, sí, pero yo soy el siervo ungido. O sea, él no era ungido. La palabra Cristo significa ungido. ¿Cuántos tienen a Cristo en sus vidas? Están ungidos. Tienen al ungido. No hay más que eso. Entonces, es bien interesante entender que los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo no son para provecho del que las tiene, sino para provecho de la congregación. Entonces la pregunta que tenemos que hacer, ¿en qué estoy afectando positivamente a mi iglesia? Tengo un talento, tengo un don, Dios me ha dado un talento, me ha dado un don, lo tengo dispuesto a la obra del Señor, está dispuesto en la obra del Señor. ¿Estoy afectando positivamente a otros con mi don? ¿O solo lo uso para recibir reconocimiento? ¿O solo lo uso para que la gente me vea a mí como alguien importante dentro de la iglesia? Qué tremendo cuando el apóstol Pablo en el primer capítulo de Corintios explica respecto al desarrollo de la iglesia y dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Apolo y yo no somos nada. Apolos y yo no somos nada, solo instrumentos en las manos de Dios para que ustedes llegaran a creer. Otra cosa importante que tiene que ver con las manifestaciones de los dones en la iglesia es lo que dice el capítulo 14, verso 40. Pablo sigue ordenando y corrigiendo las cosas en la iglesia, pero el 14:40 dice algo bien interesante y yo lo quiero leer para ustedes. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y en orden. Decente y ordenadamente, dice la Reina Valera. Miren, hermano, si esto es tan simple como esto.
Cuando lo que está ocurriendo en el culto pierde decencia, dejó de ser de Dios. Cuando lo que está ocurriendo en el culto pierde orden, deja de ser de Dios. Uno de los grandes errores que hemos cometido los que venimos de cuna pentecostal como yo nací pentecostal y creo que todavía me queda, es que creemos que las improvisaciones son espirituales. O reemplazamos la espiritualidad por improvisaciones. Y entonces empezamos en el culto a hacer cosas que no estaban en el programa, porque hay algunas iglesias que ni siquiera tienen programa. ¿Y por qué hiciste eso? ¿O por qué dijiste eso? Ah, lo sentí de parte del Señor, eso yo lo puse en mi corazón. Hermano, entonces, por eso que las iglesias como la nuestra, de repente para algunos hermanos son iglesias aburridas, porque no pasan cosas excepcionales. Es que no tienen que pasar nada excepcional. Nosotros nos juntamos para ofrecerle a Dios un culto de adoración. Y cuando uno ofrece un culto de adoración, es como ofrecer un regalo. Miren, en febrero el pastor va a estar de cumpleaños, ¿verdad? ¿Lo anotó? Póngale, febrero, el pastor está de cumpleaños. La iglesia se va a tener que reunir sin que yo me entere para juntar dinero para comprarme el regalo. Ya sea cambiar la troca, o un viajecito a la Bahamas, lo que usted quiera, Yo soy muy humilde. Cualquier bobería. Cualquier tontería. Un Rolex. Hermano, lo que el Señor tenga para mí. Wow. Ahora, cuando alguien está de cumpleaños y lo queremos, tomamos el mejor obsequio que podemos dentro de nuestras posibilidades y lo envolvemos lo más lindo que podemos, ¿verdad? Le ponemos una bolsita, le ponemos un moñito, le ponemos una tarjetita. Bueno, la iglesia le ofrece un culto a Dios y lo hacemos lo mejor posible para Él. Por eso que seleccionamos lo que cantamos. Por eso que seleccionamos a la gente que dirige. Por eso que lo vestimos de la forma más apropiada posible. Porque le estamos ofreciendo lo mejor al Señor. Él se merece lo mejor. Lo mejor de nosotros. La liturgia de una iglesia sana debe cumplir básicamente 3 requisitos. La primera, adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios. Lo primero que tiene que tener en cuenta una iglesia que se reúne es adorar a Dios. Lo segundo, acercarse a su palabra. La iglesia debe estar siempre motivada a conocer la palabra. Por eso que aquí le pedimos a la persona que abre el servicio que tenga un pasaje que nos anime, que nos diga, cuando recogemos la ofrenda, con un pasaje que respalde lo que vamos a hacer. Para que todo el mundo, si viene alguien por primera vez, se entere que lo que estamos haciendo es bíblico. Y tengo que decir esto, yo sé que tengo que decir esto, hermano, el evangelio es lógico. Deja explicar esto. Dios a nosotros nos hizo seres pensantes. Yo no sé si usted sabía, yo me enteré hace poco, que dentro de este cráneo tenemos un cerebro. Y en el cerebro Dios puso cosas como que nos permiten pensar, analizar, discernir, medir, calcular. Nos dio cerebro. Y el evangelio tiene lógica. Y es para gente que lo puede analizar, lo puede entender. Entonces el asunto es que cuando en la iglesia empiezan a pasar cosas o a ocurrir cosas que no tienen una explicación lógica, párate. Párate. Y entonces, ¿qué hacemos cuando las cosas que ocurren en la iglesia no tienen explicación lógica? Le echamos la culpa al Espíritu Santo. Hace algunos años atrás, en North Carolina, fui invitado a un culto unido de iglesias pentecostales, pero la intención era más que nada restregarme a mí lo poco espiritual que éramos nosotros. Esa era la intención. El culto empezó como a las 6 de la tarde, me acuerdo, y eran como las 9 de la noche y el predicador todavía no pensaba subir porque ya estábamos cantando. Porque primero cantamos para que el Espíritu bajara y cuando bajó ya no podíamos dejar de cantar porque se enojaba, entonces había que seguir cantando. De pronto todo el mundo a la pista, hermano. Todo el mundo a la pista. Unos 20 hermanos y hermanas aquí al medio saltando y alabando y haciendo cosas. El problema, que lo que me puso nervioso, que había una muchacha en medio de la multitud, con no más cuerpo que el de Lore, pero embarazada. La muchachita era una verdadera soga con nudo. La muchachita que estaba embarazada, Lore, nudo.
¿Tú ves? Y al lado de ella, brincando, la muchachita no brincaba por su embarazo, pero también le hacía unas cosas. Le hacía. Pero al lado de ella había un hermano más grande que Abel. De verdad, más grande y más gordo. Y entre los brincos se enredaron y el hermano cayó arriba de la muchacha. Se zafó el nudo. Se apretó el nudo. Ahora, ¿eso tiene algo de decente? ¿Tiene algo de litúrgico? ¿Tiene algo de grato para Dios? No es que seamos fríos, no es que nos falte espiritualidad. Estamos tratando de hacer las cosas bien. Que cuando la gente venga, se siente y escuche y vea, tenga razonamiento para decir si entiende lo que están haciendo. Están cantando, están orando, están leyendo la Biblia. El culto tiene sentido, tiene lógica. Otra cosa que es bien importante saber, hermano, que el culto debe ser educativo. Por eso que en esta iglesia seleccionamos lo que se canta. Porque la gente, sobre todo los que vienen llegando, escuchan una canción y lo que esa canción dice les queda pegado. Entonces, imagínate, ¿cómo provocamos distorsiones? Estamos en la iglesia, los músicos van a empezar a cantar y el primer corito de exaltación que canta es: el rubio de Galilea va pasando ya. El rubio de Galilea. ¿Era rubio? ¿Por qué estamos diciendo rubio? Ah, bueno, porque en la película se ve rubio. Sí, pero mi vida no está basada en la película, yo tengo que estar basado en la palabra. Estoy educando, la gente está escuchando. Se van a llevar la idea para la casa. Por eso que seleccionamos lo que cantamos. ¿Está conmigo? Una de las cosas fundamentales de la liturgia es educar mientras alabamos, educar mientras adoramos al Señor. Por eso que es importante tener claro que el culto debe ser decente y ordenado. En el capítulo 12 Pablo habla de las manifestaciones. En el capítulo 14 le quiere poner orden a esto de las lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía. Pero lo que quisiera resaltar, que en medio del 12 y en medio del 14 Pablo da un tip, una fórmula, que es la fórmula perfecta para el uso de los dones. Pablo dice: les voy a mostrar un camino excelente. Lamentablemente nuestras versiones, la mayoría de nuestras versiones tradujeron más excelente. En el griego original no aparece la palabra más. Solo dice: les voy a mostrar un camino excelente. La idea de que sea más excelente deja la impresión en nuestro español de que los dones pueden postergarse y echarse a un lado porque el camino excelente es el amor. Pero en realidad no. No, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que los dones y las manifestaciones deben ser ministradas en amor y por amor. No está reemplazando los dones por el amor, está poniéndolos juntos. Si vamos a hacer algo en la iglesia, si vamos a poner nuestros dones en la iglesia, si vamos a poner nuestros talentos en la iglesia al servicio del Señor, debe ser por amor. No para que yo sea aplaudido, no para que yo sea reconocido, sino por amor a la obra, por amor al Señor, por amor a los hermanos, por amor al reino. Y entonces Pablo usa, al principio del capítulo 13, usa una exageración dramática. Así se conoce las palabras del apóstol Pablo ahí, como una exageración dramática, una hipérbole. Si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Ahora, lamentablemente, ha habido gente que ha usado este texto para justificar el lenguaje angelical. Hay gente que dice: no, al Señor a mí, cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, yo puedo hablar en lenguas angelicales. Rompe la rama. Pablo no está estableciendo la doctrina de hablar en lenguas angelicales. Pablo está exagerando. ¿Está entendiendo? Si yo pudiera hablar lenguas humanas y al mismo tiempo pudiera hablar lenguas de ángeles, no está diciendo que lo hacía. Está poniendo un ejemplo. Es como si yo le dijera a usted: ¿qué le parece a usted si un día yo pudiera predicar en inglés? No es que lo haga, es que me gustaría.
Eso está haciendo Pablo. Una exageración. Lo mismo dice más rato. ¿Y qué pasaría si yo pudiera quemar mi cuerpo? ¿O qué pasaría si yo pudiera dar todo lo que tengo a los pobres? Si no tengo amor, de nada sirve. Hermano, el trabajo en la iglesia, por sencillo o simple que parezca, hermano, primero que nada, cuando a usted se le dé la oportunidad de servir, tómelo como un privilegio. Voy a repetir eso porque necesito que lo entienda. Cuando a usted en la iglesia se le dé la oportunidad de servir, tómelo como un privilegio. Hermano, siéntase honrado de que Dios lo está tomando en cuenta. A lo mejor fue la hermana Grexi la que le dijo que abriera el servicio. A lo mejor fue el hermano José que le dijo que recogiera la ofrenda. A lo mejor fue el pastor que le dijo que se pusiera en la puerta. Pero tómelo como un privilegio de parte de Dios. Hágalo para el Señor. Y en segundo lugar, hágalo por amor. Me toca abrir el servicio el próximo domingo. Voy a ir con mi mejor ropita. Pero no para que la gente me alabe, sino para honrar al que me salva. Para honrar al que me está usando. Está conmigo, familia mía. Lo hacemos por amor de la iglesia, lo hacemos por amor al Señor, lo hacemos por amor a la gente que se congrega con nosotros. Y entonces el apóstol Pablo hace esta analogía del cuerpo humano. Pablo empieza a usar el cuerpo humano como una forma analógica de explicar cómo funciona la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Voy a repetir eso. Cristo es la cabeza de la iglesia. No es el Papa. Es Cristo la cabeza de la iglesia. No es el pastor. Es Cristo la cabeza de la iglesia. A mí el Señor me puso como administrador. Pero la cabeza de la iglesia es Él. Y este cuerpo tiene muchos miembros. Todos estos miembros fueron bautizados en el mismo espíritu para constituir un solo cuerpo. Judíos o gentiles, esclavos o libres, patrones o empleados, cubanos o boricuas. Todos somos un solo cuerpo en Cristo. Puede que físicamente no nos parezcamos, puede que nuestra cultura sea distinta, puede que nuestra educación, nuestra formación haya sido diferente. Puede que eso de repente hasta provoque roces, porque este hermano habla medio duro, no es malo, es que habla duro el viejo. El pastor es el hermano, él habla así, él es de Varadero, ¿qué vamos a hacer? Bájale, no ha pasado nada, el tipo no está enojado, él habla así. Claro, puede haber cosas que nos diferencian, nos marcan. Pero todos los que estamos aquí, que hemos creído que Jesús es el Señor, fuimos bautizados en el mismo Espíritu. Tenemos el mismo Padre. Servimos al mismo Señor. Ahora, aunque el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos, sigue siendo un solo cuerpo. Ahora, yo sé que está de más hacer esta explicación, pero ¿puede un miembro del cuerpo vivir fuera del cuerpo? Ya lo hemos dicho muchas veces, llega a ser ridículo decirlo, pero si yo me cortara en este momento, me amputara un dedo y lo dejara en mi casa, se muere el dedo. Hay gente que me dice, yo puedo servir al Señor y alabar a Dios desde mi casa, no necesito congregarme. Se equivoca, la Biblia dice que usted pertenece al cuerpo, tiene que estar aquí. Tiene que pertenecer al cuerpo, tiene que funcionar con el resto del cuerpo. Imagínate que mañana en la mañana uno de mis riñones me queda, yo no voy a trabajar, me quedo en casa. Tiene que funcionar con el resto del cuerpo. Claro, en el caso mío se está produciendo un desgaste. Ya estoy pasado de los 45 años, hermano, y entonces a veces mi cerebro dice que haga cosas que mi cuerpo me dice que no las voy a hacer. ¿Verdad? Entonces a veces veo la escalera para subirme a trabajar allá arriba cerca del techo y digo, para allá voy, y en la mitad de la escalera mi cuerpo me dice, devuélvete porque para allá no vas. Pero es interesante lo que el apóstol Pablo dice con respecto a esto. Dice, si alguien
se negara en algún minuto determinado a funcionar como parte del cuerpo, ¿dejaría de serlo? No. No, dice Pablo. Si el pie dice, mira, como yo no soy malo, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser del cuerpo? No. Sería un miembro que está dando problemas, un miembro caprichoso, un miembro testarudo, un miembro carnal, pero sigue siendo un miembro del cuerpo. Porque, a ver, Dios no te salvó para soltarte cuando a ti te encapriches. Dios te salvó para siempre. Y te hizo parte del cuerpo de Cristo. Yo no sé cómo se llevarán los miembros de mi cuerpo unos con otros, pero sí yo de repente siento que cuando como ciertas cosas mi estómago se afecta y me duele la cabeza. Y puede ser que mi cerebro está reclamando lo que comí. Claro, a veces dentro de la iglesia hay cosas que hace alguien que a mí me incomodan. Pero tenemos que tener la madurez suficiente para entender, hermano, que somos miembros del mismo cuerpo. Y que nos parezca o no nos parezca, fuimos llamados por el Señor a trabajar juntos. Y nos parezca o no nos parezca, tenemos que trabajar bajo una misma meta, bajo una misma funcionalidad. En la iglesia no pueden haber diferentes visiones. En una iglesia no pueden haber diferentes visiones. A la iglesia cada uno no viene a hacer lo que se le ocurre. Todos tenemos que ir por el mismo lado. Ahora, posiblemente que usted dirá, pero que yo, hermano, yo trabajo más que los demás. Yo llego más temprano que los demás. Yo siempre estoy más preocupado. Qué bueno que lo está haciendo, hermano, síganlo haciendo. Es que los demás no lo hacen, no se preocupe por los demás. Haga usted lo que a usted le corresponde, usted es parte del cuerpo. Dios se arreglará con el resto del cuerpo. ¿Está conmigo? Imagínate este cuadro. Vamos saliendo de una isla en un bote a remos. Todos nosotros los que estamos aquí. Vamos remando. Hay dos corridas de sillas, de bancas. Y un grupo se sienta a este lado y otro acá y cada uno agarra su remo. Tenemos que remar. Y cuando miramos para atrás vemos que viene una tormenta gigantesca detrás de nosotros. Nos urge llegar a la playa antes que la tormenta nos vaya a agarrar en medio del océano. Hay que remar. Y a este lado está el hermano Abel. Y detrás de la hermana Abel, la hermana Evangelina con un remo. Y detrás de la hermana Evangelina, el hermano Daniel. Y más atrás, Kevin. Y a este otro lado está el pastor, la hermana Denise, la hermana Lore, la hermana Grexi. Seguramente que alguien va a decir, yo estoy remando más que Evangelina. Obvio. ¿Qué le vamos a pedir a la hermana Evangelina que reme como rema a Daniel? No. Entonces, como la hermana Evangelina está remando menos que el hermano Daniel también dejó de remar. Ya, no remo más. O Evangelina rema como yo, o yo no remo más. ¿Qué cree usted que va a pasar? Nos va a agarrar la tormenta y nos va a matar a todos. Nos vamos a ahogar. ¿Sabes lo que dice la Biblia que tenemos que hacer? Cuando un miembro del cuerpo funciona de manera distinta al resto del cuerpo, cubrirlo con decoro. Cubrirlo con amor. No estamos hablando de tolerar negligencia y tolerar pecado. Pero si mi hermana no puede hacer lo que le corresponde, yo voy a hacer lo mío y voy a ser parte de ella para que el trabajo se haga. Pero tenemos que remar porque tenemos que llegar. El barco se tiene que seguir moviendo. ¿Alguien está conmigo? Si nos ponemos a mirar lo que hace este y lo que hago yo y a comparar lo que hago yo con lo que hace el otro, lo único que vamos a lograr es crear un conflicto. Nadie va a remar y nos vamos a ahogar. Se va a acabar la iglesia. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Y sabe, déjenme terminar con esto. Lo interesante, lo tremendo que dice este pasaje, que fue el Señor que dispuso que cada miembro estuviera en el lugar que está. Fue a Dios al que se le ocurrió que cada miembro estuviera en el lugar que está. Yo sé que esto le va a parecer místico o lo que quiera, hermano, pero tengo que decirlo. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios quiere. Usted y yo nos conocimos porque Dios tiene un plan. Nos necesitamos.
Hay interdependencia. No pueden haber pastores sin ovejas. No pueden haber pastores sin congregación. Mi ministerio no tiene sentido si usted no viene cada domingo. Pero no pueden haber congregaciones sin pastor. Nos necesitamos. Y usted necesita al hermano que está al lado suyo. Y en la medida que este grupo crezca, las diferencias van a ser mayores. Los grupos técnicos van a ser mayores. Pero eso no significa que nos vamos a dejar de amar. Y eso no significa que nos vamos a dejar de trabajar juntos. Vamos a rozarnos, van a salir chispas, van a salir plumas. Pero vamos a seguir siendo un solo cuerpo. Vamos a seguir siendo un solo cuerpo. Y vamos a llegar a la meta que Dios propuso para nosotros. ¿Está dispuesto? Amén. ¿Está dispuesto a trabajar al Señor? ¿Está dispuesto a simular los roces y a bajarle un poco el perfil a la cosa cuando algo no le parece, con tal de que el buque avance? Aporte con su don, aporte con su talento. Vaya a los estudios bíblicos. Participe. Pregunte para que la cosa se ponga buena. Si tiene un talento, cante. Amén. Yo como pastor estoy dispuesto a ayudarle a usted en todo lo que esté a mi alcance para que usted se desarrolle. Amén. Cuente conmigo, porque yo cuento con usted. Póngase de pie y vamos a orar así. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, vamos a tu presencia en el nombre de Jesús para honrarte, para darte gracias, para bendecirte porque has sido bueno. Gracias, Señor amado, por tu iglesia. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada familia representada en este lugar. Bendecimos a los que no pudieron estar hoy día, Señor. Donde quiera que esté tu mano poderosa, esté con ellos. Y permite, Dios amado, que podamos cada día ofrecer lo mejor de nosotros para ti. Lo mejor de nosotros para el desarrollo de tu iglesia. Que nuestros dones y nuestros talentos estén dispuestos, Señor, para que tu iglesia crezca y tu nombre sea engrandecido. Te agradecemos esto en el dulce nombre de Jesús. Amén.